Atención, señores, debate. Católico y protestante van a hablar de la Biblia, de la teología y de todo buscando la verdad. En este conversatorio que tiene José Plasencia y Carlos Veloz, le dejaré el canal aquí de José Plasencia aquí en la descripción y el canal de Carlos Veloz para que usted vaya a su canal y se suscriban. Vamos a ver, recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina, y vamos a ver quién tiene la verdad de estos dos. Así que dale play. Entonces, Carlos, comenzamos entonces por la autoridad, ¿no? ¿Qué es la autoridad para el cristiano, sobre todo en asuntos de la doctrina, la moral? Y cuando hablamos de autoridad, pues nos referimos a una autoridad infalible en estos asuntos, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú, Carlos, sobre la autoridad infalible para el cristiano? Es decir, la sola escritura. Platícanos cómo se entiende, cómo debemos entenderla. Ok. Bueno, la autoridad para la cosmovisión a la que yo pertenezco, cristiano evangélico de corte credo bautista, es precisamente esa soberanía de Dios en la cual pues él goza de esa potestad infalible que ontológicamente solo le corresponde a Dios en su plenitud. Cuando digo Dios en su plenitud nos referimos a esa concepción que tanto tú como yo reconocemos, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok. Estas tres personas en ese único Dios, la Ejad, es decir, la parte compuesta de esa unidad, pues encierra todos los atributos que tiene nuestro Señor. Todo poder, toda la autoridad, soberanía, que es amor, que es luz, y así sucesivamente el conjunto de sus atributos ontológicos que solo le corresponden a Él. Y por lo tanto, esa autoridad infalible solo puede venir de ese ser que nos creó y por lo tanto es un atributo que solo le corresponde a Él. ¿Por qué? Porque si hablamos de autoridad y Dios es la autoridad creadora, es el soberano de todas las cosas, obviamente el primer paso va a salir de su naturaleza, es decir, su autoridad plena va a producir autoridades que están por debajo de él. Como él es la autoridad infalible, él va a dar desde su palabra ese sentir en su palabra que es no tiene errores, que no puede haber inerrancia, sino que todo lo que Dios dice y todo lo que sale de él es santo, es puro, es inequívoco, no se puede refutar. Por lo tanto, nosotros como iglesia recibimos la autoridad primaria de Dios para entonces establecer esa autoridad en su palabra. Claro, nosotros también reconocemos autoridades puestas por Dios, como dice la palabra de Dios. Reconocen autoridades puestas por Dios. ¿Cuáles son esas autoridades? ¿Y cuáles son las autoridades que tiene la Iglesia Católica aquí representando a José Plasencia? Vamos a ver. Dios constituye obispos, pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Esas son autoridades reconocidas, pero esas autoridades están sobre la base o descansan sobre la autoridad infalible que es Dios, su revelación y su palabra. Ok, entonces, como Carlos Veloz es protestante, los protestantes tienen eso, tienen obispo y todo eso, tienen esas autoridades. Ok, pero digamos que aparte de la Biblia, no reconoces otra autoridad que sea infalible, aparte de las Sagradas Escrituras. Ojo. Yo reconozco autoridades que reciben la autoridad infalible de Dios. Por lo tanto, yo pudiera decir que cuando tú me estás citando las Escrituras, eso que me estás citando, para mí, obviamente, es algo incontrovertible, es algo que no puede refutarse. Entonces, tú estás presentándome, proyectándome la autoridad de la palabra de Dios y por lo tanto, tú te constituyes en cierta medida, si Dios lo ha puesto en tu corazón y te ha constituido autoridad delante de mí, pues tú te constituyes un pregonero de la infalibilidad de Dios. Ahora, yo nunca te veré a ti como ontológicamente un ser infalible porque tú cometes errores. Tú puedes proyectar la infalibilidad de Dios, tú puedes predicar la infalibilidad de Dios, pero tú como ser humano no eres infalible. Entonces yo lo veo más desde un punto de vista ontológico. Ok, entonces la autoridad, entonces la pregunta es ¿cómo Dios establece esa autoridad? ¿Cómo Dios a todos nosotros los hombres, cómo Dios establece esa autoridad para nosotros caerle atrás y llevarnos de esa autoridad? Porque así cualquiera entonces tiene autoridad. Ese es un punto interesante, Carlos, porque de hecho los católicos tampoco creemos que ontológicamente ni una criatura tiene esa infalibilidad como parte de su naturaleza. Más bien es un carisma, es un don que Dios deposita, en este caso en los papas, en unión con los obispos, para transmitir, para comunicar, para aclarar, para iluminar la verdad de Dios. Y una vez que sucede,
ese oficio de aclarar, iluminar, explicar, definir, resolver controversias, y se hace una definición, digamos, formal, oficial, digamos, de la Trinidad, de la divinidad de Jesucristo, de lo que se debe considerar la Biblia, canon sagrado, lo que es la escritura inspirada por Dios. En ese sentido, se ejerce la infalibilidad. Pero ontológicamente, es decir, que creamos en un ser humano que parte de su naturaleza y por ende todo lo que hable es infalible. No, tampoco lo creemos de esa manera, ¿no? Correcto. Okay. Me gustaría explicar ahora, un breve, así como lo hiciste tú, la postura católica sobre la autoridad. Sí, definitivamente, ¿no? Ya Carlos explicó. Vamos a ver cómo lo explica José Plasencia esa autoridad de Dios. Vamos a ver, que está procede de Dios, y nosotros creemos que Dios se revela a sí mismo y que esa revelación es lo que llamamos la revelación divina. Tiene ese carácter que no puede ser, lo que Dios revela no lo podemos nosotros contradecir, torcer, cambiar, rechazar, al menos que incurramos en apostasía, ¿no? Pero esta revelación es transmitida, les llega a los hombres de manera oral primero y también eventualmente de manera escrita, ¿no? La parte escrita es lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura. Y lo que se va comunicando oralmente es lo que conocemos como tradición. Viene del griego paradosis, pasarle a otro, y típicamente viene de un superior a un inferior, en este caso de los ministros a todo el pueblo, y también del latín tradere, ¿no? Algo que se va comunicando, algo que vamos pasando a otros, y repito, en la Escritura vemos que es de los ministros a todo el pueblo. Entonces, por eso es que aparte de las páginas de la Biblia, los católicos creemos que como la revelación no solamente se comunicó de manera escrita, sino también de manera oral, también le damos a la tradición sagrada, le damos nosotros ese honor de algo infalible, que yo, José Plasencia, o mi vecino, no pueden contradecirlo, no pueden rechazarlo. Y en cuanto al magisterio, con esto cierro, en cuanto al magisterio, está como autoridad para enseñar a los cristianos, pero también enseñar a todas las naciones. Cuando evangeliza, viene de la Gran Comisión, ¿no? Por tanto, bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por lo cual, ahora vayan ustedes y enseñen a todas las naciones, enseñando. Ahí Dios establece y establece magisterio, entonces, quiere decir. Señores, esto está interesante. Díganme en los comentarios qué opinan a guardar ustedes. Todas las cosas que os he mandado. Entonces, en ese sentido, el magisterio también goza de esta infalibilidad. De hecho, tú por ahí dijiste una frase: en la medida que uno comunique esta revelación, está uno teniendo el carácter infalible, lo cual en ese sentido los católicos lo creemos. En la medida que el magisterio está comunicando esa revelación divina, se goza de esta infalibilidad. Cuando se da una opinión, aunque sea opinión teológica, pero si solo es opinión, o se habla de política, se habla de economía, no, eso no tiene un carácter infalible, porque no pertenece a la revelación divina. Aquí me voy a parar y no sé si por ahí escuchaste algo que te gustaría aclaratoria o algo que quieras comentar. Sí, bueno, dos cosas, José. Creo que estamos de acuerdo en la parte de la palabra de Dios como esa fuente infalible, como esa autoridad plenipotenciaria, porque viene de Dios. Obviamente no se puede poner eso en duda. Usaste el término carácter. El carácter está en la palabra de Dios, es decir, y estoy de acuerdo contigo en que cuando tú transmites la palabra de Dios que viene de la fuente infalible, que es la Escritura, obviamente esa información, esa palabra, tiene un carácter interno, porque la misma palabra de Dios dice que su palabra es luz, su palabra es verdad, su palabra es vida. Es decir, es una fuente de vida. El carácter está en la información que contiene la palabra de Dios, no en la persona. O sea, yo pudiera tener un carácter, vamos a decir, personal, algo que tengo yo de mi forma de ser. Y si yo estoy comunicando la palabra de Dios, lo que importa acá es el carácter de la palabra de Dios, no mi carácter. Si mi carácter es agresivo, mira, que tú me aconsejaste, Carlos, debe de comunicar más tranquilo, o sea, es cierto, o sea, porque tenemos que mostrar a Cristo. El carácter en la palabra de Dios es el carácter de Cristo, no mi carácter. Mi carácter tiene que acomodarse a la autoridad de la palabra. Ahora, te quiero hacer una pregunta, querido José, y es algo que siempre me ha llamado la atención. La he preguntado otras veces, me han dado distintas respuestas. Cuando tú hablas de esa tradición oral, que no está en la Biblia, sino que es parte de una comunicación, de un mensaje de Dios, que tiene una autoridad infalible, me gustaría saber qué cosas fuera de la Biblia se pueden mencionar como tradición oral que es infalible. O sea, ya tenemos la Biblia. La Biblia me enseña que todas las cosas en el fundamento de apóstoles y profetas están ahí precisamente para que conozcamos y creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por nosotros para darnos vida eterna. ¿Verdad? Es el fundamento del Evangelio. Que te conozcan a ti,
y a tu Hijo, ¿verdad? A quien enviaste. O sea, es Cristo. O sea, todo está centrado en Cristo en las Escrituras. Ahora, me gustaría algunas evidencias puntuales que tú puedes recordar así, a grosso modo, de esas tradiciones orales que no están evidenciadas en las Escrituras. Ok, está buena esa, porque recuerden que los católicos son tradición, como tradición, Biblia y magisterio, algo así. Entonces vamos a ver si él tiene pruebas. Sí, básicamente la tradición lo que hace es responder las preguntas en torno a cada una de las doctrinas que vemos presentes de manera explícita en la Biblia. Por ejemplo, el bautismo. ¿El bautismo está presente en la Biblia? La respuesta es sí, sí está presente. Pero hay interrogantes en torno al bautismo que no están explicitadas en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, alguien pudiera preguntar, ¿quiénes son los candidatos para el bautismo? ¿Quiénes deberían ser los recipientes del bautismo? ¿Solo los que ya tienen el intelecto desarrollado para entender verdades intelectuales? ¿O también deberíamos considerar como candidatos, como recipientes del bautismo, quizás a los bebés, a los infantes? Típicamente infantes aplica como hasta los 7 años, más o menos. Entonces, esas interrogantes, esas preguntas, de manera explícita no las encontramos respondidas en la Sagrada Escritura. Entonces, el papel o una de las funciones de la tradición sagrada es precisamente iluminar cada una de estas doctrinas y dar una respuesta a estas interrogantes. Como incluso fuera del aire, ¿no? Me platicabas que incluso en el contexto evangélico, en el contexto protestante, pues existen diferentes posturas sobre diferentes doctrinas, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo donde podemos ver cómo funciona la tradición sagrada, o a qué nos referimos, porque como tú dijiste, es cierto, repetimos mucho tradición apostólica, tradición sagrada, y quizás si uno no tiene una buena explicación, uno pudiera pensar en 1000 cosas, ¿no? Podemos confundir la tradición sagrada con costumbres, con tradiciones eclesiásticas que pueden cambiar. Como por ejemplo, el celibato es una tradición, no lo estamos poniendo al nivel de un dogma o de alguna revelación divina en el sentido estricto. Pero el celibato es una tradición. Ojo. Sí, ese sería un ejemplo, ¿no? El bautismo. Otro ejemplo pudiera ser, pensemos en una doctrina que tú y yo, Carlos y José, juntos podemos ver en la Biblia. Digamos, la salvación. Ok, la salvación, la doctrina de la salvación, ¿está presente en la Biblia? ¿Está presente en las páginas de la Biblia? La respuesta es sí, sí está presente. Pero hay interrogantes que no están explicitadas en las páginas de la Biblia. ¿Se puede perder la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Es necesario el bautismo o no necesariamente? Y interrogantes de esta naturaleza, ¿no? Entonces, así es más o menos como funciona la tradición sagrada. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, si me dirás, dame otro ejemplo sería, nosotros sabemos que Jesús fue célibe durante toda su vida y nunca contrajo matrimonio. Jesús no se casó, señores. Hay mucha gente que dice que no, Jesús se casó y tuvo hijos y que yo qué, y María Magdalena. Eso son herejías. La Biblia no lo explicita de esa manera, pero la tradición desde los apóstoles siempre ha confirmado que el Señor vivió de manera célibe durante toda su vida, ¿no? Otro ejemplo sería la lista de los libros sagrados. No está, si alguien pregunta, ¿tenemos una lista de libros sagrados explicitada en la Escritura, en las páginas de la Biblia? La respuesta es no. No tenemos una lista explícita que nos dé el número de libros sagrados. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que esta Biblia que tenemos, estos libros de la Biblia que tenemos, son los libros que debemos tener? ¿Cómo sabemos eso? Eso está muy interesante. ¿Y cómo sabemos que no faltan o que ya está bien? O que esos son los que tienen que estar o si faltan. ¿Cómo sabemos eso? ¿Y por qué creemos en la Biblia? Son cosas que uno dice, ¿quién nos dijo que eso es palabra de Dios? ¿Por qué le debemos creer? Porque si alguien viene con un libro y me dice, mira, esto es palabra de Dios, yo le voy a creer. Ojo. Por ejemplo, si alguien preguntase, si un pagano viniera y se uniera a este diálogo y el pagano te preguntara, Carlos, ¿cuántos apóstoles son? ¿Tienes acaso una lista de los apóstoles con los nombres de los apóstoles? Tú y yo le responderíamos, sí la tenemos, está presente. Pero si nos preguntan por una lista de libros sagrados, tú y yo responderíamos, no la tenemos presente en las páginas de la Escritura. Sin embargo, es algo que sí tiene. Cuando dije carácter me referí más que nada a la naturaleza. Es de naturaleza infalible, que yo no lo puedo rechazar. Correcto. No sé, ¿cómo ves? ¿Qué te viene a la mente? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, por eso te dije que entendí que tú hablabas del carácter en la misma palabra. O sea, la misma palabra tiene su propio carácter internamente. O sea, cuando tú lees lo que Cristo dijo y está plasmado en los evangelios, obviamente ahí se está mostrando el carácter de Cristo, que es amor, que también establece justicia. Bueno, es parte del carácter ontológico de Dios, como lo creemos tanto tú como yo. Cuando yo te pregunté de esas tradiciones orales, José, tú me diste muy buen ejemplo con el bautismo. Obviamente se estableció un quehacer bautismal en los primeros siglos, bautizando bebés.
pero pudiéramos nosotros decir, incluso con una documentación como la de Didache, que habla del bautismo de infantes, que este quehacer teológico, porque si te estoy entendiendo es como un quehacer teológico, como vamos a interpretar tradicionalmente lo que dice la palabra de Dios, lo cual todo el mundo obviamente en algún momento tuvo que ir a las escrituras, a la Biblia, para establecer un desarrollo teológico. Entonces tenemos la Didache que habla del bautismo, o sea, es algo un poquito más extenso y especifica bautismos de bebé, pero al mismo tiempo la Didache como documento establece que todo bautizado debe de pasar por un proceso de ayuno. O sea, tenía que durar, si no me falla la memoria, como 3 días de ayuno. Entonces, esa aplicabilidad de ese bautismo, uno pudiera verlo como infalible en su totalidad, como tradición, porque para mí sería cuesta arriba ver a un bebé que lo pusieran a ayunar 3 días, como los adultos. Entonces, no sé si eso le pudiera yo llamar infalible como parte de la tradición. Así. Ojo, buena observación, dice él, pero yo supongo que es la persona adulta que bauticen, esa persona en ese entonces ayunaban, pero los bebés yo supongo que no, porque recuerden que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, la Biblia lo dice, que no solamente es para eso, también es para ser heredero del trono, para ser hijo de Dios, para ser heredero, nada más no es para eso, y Dios mandó a bautizar a todo el mundo, vaya, bauticen a todos, y en una casa se bautizaron el dueño y todo lo de la casa. ¿No me entiendes? Entonces, también dice que cuando cruzaron el mar, ahí la nube, ahí fueron todos bautizados, ahí estaban niños también. Entonces, eso depende también del contexto. Así como yo veo en las escrituras. Sí, bueno, primero decir que no, no es, cuando hablas de un qué hacer, no es necesariamente eso, aunque parte de la labor de los maestros en la iglesia es estudiar, analizar, evaluar, hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Pero la tradición, al ser parte de la revelación divina, precede a toda la investigación que podamos hacer. Por ejemplo, cuando los apóstoles aún estaban vivos, ellos, la mayoría de ellos tuvieron ministerios apostólicos de aproximadamente unos 40 años, para hablar de números redondos, algunos más, algunos menos. Pero digamos 4 décadas. Tuvieron unas 4 décadas de predicación, de enseñanza, de catequesis, de misiones, de fundar congregaciones locales. Y durante esos 40 años estuvieron enseñando constantemente todas las cosas que Jesús les mandó para que nosotros, el pueblo, las guardáramos. Sí. Ahora, si alguien pregunta, bueno, 4 décadas, 40 años de predicación apostólica, entonces, ¿cómo puedo acceder a todo esto que le fue dando forma al cristianismo, que le fue dando forma a la iglesia? Más allá de que entendemos que en esos 40 años no se estaba contradiciendo todo el testimonio que eventualmente quedaría escrito. Pero, aunque no hay... Sí, porque ahora hay que se está contradiciendo todo. O sea, ahora hay que todo el mundo está diciendo, no, eso no fue así, esto fue así por así. Antes los discípulos decían, mire, Jesús dijo esto, hagan esto, deben hacer esto. Y antes nadie decía, no, eso no. Hubieron unos cuantos casos, pero no todo, no es como ahora, que ahora cada quien piensa de una manera y dice, no, esto no es así. Eran diferentes tiempos. Una contradicción, sí hay una expansión en el cómo entender las doctrinas, porque una cosa es que nos digan, mira, aquí tienes un conjunto de doctrinas, de la A a la Z, pero otra cosa es que nos digan, es así como las debes entender. Entonces, ahí es donde entra el papel de la tradición apostólica. Sobre lo que manejabas del bautismo, no. Lo del ayuno y la oración, eso le aplica a los catecúmenos. Los catecúmenos, por definición, son solamente aquellas personas que pueden recibir una instrucción. Entonces, no, eso de tener un periodo especial para el ayuno y la oración solamente le aplica a los catecúmenos. Ok, los catecúmenos. Luego vamos a hacer un video de los catecúmenos, hablando qué son los catecúmenos, qué pasó, cómo surge eso, los catecúmenos en la Iglesia Católica. En el caso de los hijos de los catecúmenos, la Iglesia nunca debatió si debíamos administrarles el bautismo a los infantes o a los bebés. De hecho, la controversia que sí llegó a haber, Carlos, entre algunos de los padres de la iglesia, no era tanto si bautizar o no bautizar infantes, sino la controversia fue en qué día, porque algunos decían, siguiendo el modelo de la circuncisión, decían que debíamos esperar hasta el 8º día para administrar el bautismo, mientras que la gran mayoría decían, no, podemos administrar el bautismo aún desde el primer día. Entonces, digamos que esa fue realmente la única controversia en los padres de la iglesia primitivos. Nunca estuvieron debatiendo si bautizaban o no bautizaban a los hijos de los cristianos. Ojo, eso está interesante eso. Los padres de la iglesia nunca tuvieron problema en bautizar niños. Ellos solamente tuvieron una pequeña discrepancia en eso, en nacido o esperar 8 días o 9 días. Ellos no tuvieron problema con eso. El problema surge después de que no deben bautizar los niños, después de los protestantes, según me dicen.
Ahora, termino con esto y cierro. Yo sé que si uno va a la historia de la iglesia, Carlos, uno puede encontrar tú puedes encontrar a cualquier persona que te diga cualquier cosa. Eso es porque es tan extensa la historia, ¿no? 2000 años de historia. Ajá. Pero, o sea, si uno encuentra una cita aislada de algún padre que enunció algo que no está en armonía con lo que la iglesia propone, no podemos tomar a esa persona así de manera aislada, sino más bien la pregunta debería ser, ok, esto creyó Orígenes, pero ¿cómo lo manejó la iglesia? ¿Cuál fue el consenso de la iglesia, no? Entonces, te digo esto porque algunas veces platicando con hermanos no católicos, de repente me dicen, mira, encontré esta frase de este padre y esta frase no está en consonancia con lo que tú dices que la iglesia propone. Y ya les tengo que explicar, ¿no? Sí, ¿no? Le digo, si vamos a buscar, podemos encontrar prácticamente cualquier cosa, pero la pregunta es más profunda. La pregunta es, ¿cómo lo manejó la iglesia? ¿Cómo la iglesia manejó eso? Interactuó la iglesia con esta idea. Sí, porque si vamos a eso, los protestantes son muchos y cada protestante y cada congregación y cada cosa, cada quien piensa de una manera y hacen cosas diferentes entre ellos, porque si los protestantes fueran todos uno, por ejemplo, como los católicos, que son uno, ya llevan una doctrina y pero los protestantes, uno dicen una cosa, otros dicen otra, otros hacen otras cosas y otro. O sea, no están como en una misma línea los protestantes. Correcto, entiendo, sí. O sea, si capto esa parte de la tradición, pudiera una tradición entonces, basado en la misma autoridad que tienen ustedes, cambiar un quehacer teológico. A lo que me refiero con quehacer teológico es que van a las escrituras y partiendo de cosas que también establece la Biblia, entonces también ustedes hacen como ese proceso histórico de, por ejemplo, el bautismo, cómo celebran la misa, cómo se reunían, etcétera. Claro, eso es parte de la tradición, pero muchas veces también esa tradición no se ha mantenido fija, ha tenido ciertas variaciones por la misma autoridad que ejerce la iglesia a la que tú perteneces. O sea, eso yo lo entiendo. Pero cuando nosotros hablamos, o sea, en el caso de la cosmovisión a la que yo pertenezco, cuando nosotros hablamos de algo que es autoritativo, que es plena autoridad máxima para regir todo lo demás, pues obviamente nos referimos a las escrituras, porque las escrituras, aunque nosotros abreviamos de ella para hacer un quehacer teológico, no podemos cambiar lo que dice la Biblia. O sea, hay algo ahí, no podemos decir, bueno, Cristo dijo tal cosa, entonces nosotros, por un quehacer teológico, vamos a cambiar las palabras de Cristo de la Biblia. O sea, que yo sé que obviamente ustedes tampoco hacen, aunque sí ustedes establecen otras cosas a la par a la Biblia, que para ustedes es autoridad infalible, pero cuando ustedes no cambian lo que dice la Biblia, es decir, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí, ustedes no cambian eso no se puede. Entonces, a esa autoridad es a la que la cosmovisión a la que yo pertenezco nos apegamos. Okay. Sí, sí, básicamente, ¿no? Yo creo que el ejemplo clásico es el de la Santísima Trinidad, ¿no? Fue necesario que la iglesia se pronunciara formalmente. Entonces, esa definición formal tiene un carácter infalible y claro que está en armonía con la Sagrada Escritura, pero al final del día, para poner fin a controversias, se vuelve necesaria la autoridad. Y allí es cuando quizás uno puede entender lo que significa palabras que encontramos en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La pregunta es, ¿los protestantes eso los creen? ¿Creen eso los protestantes? ¿Están de acuerdo con eso? Esa es la pregunta. Y yo creo que eso lo vemos en los concilios. El concilio de Jerusalén en la Biblia nos muestra ese modelo, cómo funcionó. San Pablo estuvo constantemente enseñando a los judaizantes, pero ellos persistieron. Entonces, no se apeló únicamente a la Escritura, a pesar de que sí, San Pablo era buenísimo usando la Escritura, pero no se apeló solamente a la Escritura, se apeló a la autoridad que Cristo había dejado antes de ir al cielo, ¿no? Y ahí es donde entra el magisterio. Y la tradición, pues es aquella enseñanza que no quedó plasmada, ¿no? Que no quedó plasmada explícitamente en las páginas de la Biblia, ¿no? Y bueno, yo sé que podemos decir más. Yo puedo citar ahorita muchos versículos, ¿no? Por ejemplo, el clásico, ¿no? De Tesalonicenses, que se habla de palabra de Dios, pero es interesante que no solamente se refiere a palabra de Dios a la parte escrita, sino que también le llaman palabra de Dios a la parte oral, ¿no? Y como tú dijiste, es cierto, la parte oral no contradice a la escrita, no están en conflicto, no están peleadas, sino que deben ser armoniosas. En el momento que dejen de ser armoniosas, es cuando tú y yo podemos saber, algo aquí no anda bien. Exacto. Y bueno, pues mira. No, es muy interesante ese punto, discúlpame, José. Sí. Siempre debe de ser armoniosa la parte de la enseñanza, siempre y cuando esté apegada al fundamento que es apóstoles y profetas. Fundamento de profetas, Cristo se lo había dicho, se lo había recordado al Sanedrín. Cuando él le menciona ley de Moisés, salmos y profetas, ahí hay una base, hay un fundamento, es una revelación
que Dios mismo le dio a sus profetas. Y luego el fundamento de apóstoles que se iba construyendo también de manera oral, porque los apóstoles predicaron de manera oral mientras iban haciendo sus cartas, que luego queda plasmado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, el Evangelio, ¿verdad?, ya de manera plena, unificándose al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, el fundamento donde vamos a abreviar tanto tú como yo. Creo que el catecismo de la Iglesia Católica también menciona que la base fundamental es la Escritura, teniendo también obviamente ustedes el magisterio y la tradición, pero la base fundamental es la palabra de Dios, porque sin palabra de Dios no va a haber magisterio, no va a haber tradición, obviamente. Tiene que estar ese fundamento. Por eso los cristianos evangélicos descansamos en la plena confianza en la palabra de Dios y reconocemos que hay magisterio, que hay autoridades, y también reconocemos un devenir histórico, un devenir. Ojo, reconoce que hay magisterio, que hay una autoridad. Ojo. Que forma parte de ese proceder que vivieron los primeros padres apostólicos, lo cual nosotros no rechazamos. Pero cuando evaluamos los mismos padres apostólicos, evidenciamos que ellos descansaban en la plena confianza de la palabra de Dios. La palabra de Dios era su estandarte. Lo único que yo pudiera oponerme, con esto te doy la palabra, José, es cuando yo veo algo que concretamente no me sustenta un indicio bíblico. Entonces ahí yo me pongo en como que, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos profundizar en esos temas. Ok, entonces, si ellos reconocen que en los primeros tiempos había una autoridad en eso, ahora los protestantes creen eso. ¿Creen eso los protestantes? Que hay una autoridad, que hay un magisterio, que todos debemos regirnos por ese magisterio. Ellos los creen ahora, 2024. Sí. Bueno, hay varias cosas que vienen a la mente, ¿no? Nada más tengo la duda de si tú puedes ver, desde tu cosmovisión, tú puedes ver la necesidad de un magisterio que haga pronunciamientos infalibles o no. Solamente cuando van a las escrituras. Para mí, lo infalible es lo taxativo de la Biblia. Lo taxativo, o sea, si tú me citas algo taxativo de las escrituras y no desechamos una profundidad en una interpretación bíblica, pero si tú me citas la Biblia, taxativamente eso es infalibilidad de la palabra de Dios. Ahora, si tú me dices, mira, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no hay que obrar para la salvación, yo te digo, tenemos que profundizar tanto en una postura como en otra. Pero yo confío en la no obra. Sí, supongamos que... Ok, él confía en la no obra. Ojo, en la no obra. Ojo, escuchen otra vez. Tanto en una postura como en otra. Pero yo confío en la no obra. Sí. Supongamos que hay dos personas que tienen interpretaciones distintas sobre una doctrina que sí está en la Biblia. Sin embargo, a pesar de que sí está en la Biblia la doctrina, tienes a dos individuos, a dos personas que lo entienden diferente y que lo interpretan diferente. Entonces, tú puedes ver que se vuelve necesario que una autoridad eclesiástica, a la que llamamos magisterio, pueda intervenir para poner una solución a estas dos posturas sobre la misma doctrina, que aunque sí aparece en la Biblia la doctrina, las interpretaciones son contradictorias. Puedes ver tú que sea necesario un magisterio eclesiástico que diga, miren, la solución es esta, y eso es lo que debemos creer todos los cristianos. Ojo. ¿Qué pasó? ¿Se quedó frisado? Parece que se nos quedó congelado. Carlos, ¿estás ahí, Carlos? No, Carlos. Se quedó frisado, señores. Se quedó frisado, Carlos, señores. Señores, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Si ustedes quieren, voy a seguir la segunda parte. Díganme si les gustó este conversatorio que tiene José Plasencia y Carlos Veloz. La primera parte, le dejaré el link aquí de los dos canales de José Plasencia y de Carlos Veloz. Díganme qué opinan ustedes hasta el momento. Hay unas cosas que ellos están de acuerdo. Parece que de aquí en adelante es que comienza ya a discrepar, como que no están muy de acuerdo. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos capítulos. Dale like, suscríbete al canal. Ahí está el canal de José Plasencia. Le dejaré el link a los dos canales. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones. Check it out.